ti, Señor Jesús, per evangelica dicta de leantur nostra denuncia. Siéntense un momento, por favor. Tenemos para el día de hoy 3 palabras. La primera palabra que yo quisiera recordar no la obtengo de las lecturas, sino de la hora que acabamos de pasar con el Santo Padre. Y la palabra es vulnerabilidad. Vulnerabilidad. La segunda palabra es presencia. Presencia. Y la tercera palabra es silencio. Vulnerabilidad. Tenemos nosotros a un incontable número de cristianos unidos al Papa, de rodillas, paralizado todo, cada quien en su casa, muchos, otros teniendo que trabajar, pero todos de rodillas delante de Dios suplicando ayuda. Y sin duda el Señor, como decíamos en la introducción de esta misa, nos ha escuchado. Y sin duda María de Guadalupe nos ha escuchado, y en México, gracias a Dios, las cosas no se han puesto tan mal como se pueden llegar a poner o como se pudieron haber puesto ya. Estoy convencido que es la intercesión de María de Guadalupe. Sigamos suplicando. Pero en el aspecto que yo me quiero fijar es en nuestra vulnerabilidad. Una epidemia, un virus, un bichito microscópico nos tiene a todos de rodillas. Esa es nuestra condición humana, esa es nuestra vulnerabilidad. A veces cuando nos sentimos bien, nos sentimos que tenemos un poco de influencia, un poco de poder, un poco de salud, de medios económicos, cuando tenemos proyectos que van saliendo, cuando tenemos gente a nuestro cargo, puede ser que nos confundamos y sintamos que somos pues muy fuertes, pero no es verdad, no es verdad. Somos todos sumamente vulnerables. Y esta epidemia, que no es un castigo de Dios, sí es, sin embargo, una grandísima oportunidad que tenemos para mirar nuestra vulnerabilidad, mirar nuestra necesidad y mirar al cielo. Estamos acostumbrados a actuar mucho y a resolver los problemas con nuestras fuerzas, y eso evidentemente tiene su parte muy buena y positiva. Pero esta epidemia es una gran oportunidad para detenernos, mirar al cielo y darle a Dios la oportunidad de remediar nuestras necesidades, no solo la del coronavirus, sino muchas otras necesidades que tenemos. Nuestro Señor está como queriendo ayudarnos, mirándonos desde el cielo todo el tiempo. ¿Cómo le hago yo entender a este o a esta que le quiero ayudar, que quiero sanar sus heridas y remediar sus necesidades? Pero a veces no le damos oportunidad porque estamos muy ocupados, confiando en nuestras propias fuerzas. Entonces, este es un momento de gracia maravilloso para reconocer, no, si un bichito así me tiene, como me tiene encerrado en mi casa y con tanto miedo de no tocar cosas, esta es mi vulnerabilidad, pero no solo en el tema biológico, sino en el tema espiritual, en el tema emocional. Soy una persona necesitada. Esto es muy importante reconocerlo, porque solo quien es necesitado y quien se sabe necesitado pide ayuda, y solo quien pide ayuda se le puede ayudar. Para mí es una oportunidad maravillosa para que la humanidad entera elevemos nuestra alma a Dios y le digamos: Señor, te necesitamos, porque eso es lo que el Señor quiere escuchar para poder ayudarnos. La segunda palabra es presencia. La segunda palabra es presencia. Dice el libro de la sabiduría: su sola presencia nos es insufrible. Es una profecía de Cristo. Y así fue con los fariseos y los escribas. La presencia de Jesús les era insufrible, porque les hacía ver su sola presencia, que la religiosidad que ellos habían construido era una religiosidad muy humana y muy basada en su propio control, y a veces también en sus propios defectos y sus propias pasiones humanas. Y la sola presencia de Jesús les decía: no es por ahí, este es un tema
de sencillez, de humildad, de servicio, es muy diferente a lo que ustedes están construyendo, y eso les era insufrible, y por eso acabaron matándolo. Y la gran pregunta aquí es la presencia de Jesús a nosotros. ¿Cómo nos cae? ¿Cómo recibimos la presencia de Jesús? Primero, ¿cómo la descubrimos? Y luego, ¿cómo la recibimos? La presencia de Jesús, ayer en la hora eucarística, en presencia de Jesús, recibimos un bálsamo de amor, de consuelo, de fortaleza, un refugio maravilloso. Es la misma presencia, la misma que hacía sufrir a los fariseos. Es tremendo esto. La misma presencia que es salvífica puede ser insoportable. Y luego dice aquí el Evangelio de Juan que Jesús andaba en Jerusalén de incógnito y muchos no lo reconocían. Entonces la presencia de Jesús está entre nosotros de incógnito, constantemente, en la persona que te atiende en el súper, en la gasolinera, en el hermano, en el marido, en la mujer, en los hijos, en el nieto, en el abuelo que tienes en tu casa, en el compañero de trabajo, en el compañero o compañera que tienes en el movimiento, en la iglesia, donde sea. Jesús está ahí, Jesús está ahí. Hay que reconocer a Jesús. Y a veces hay personas que nos pueden resultar insufribles. Decía San Juan Crisóstomo, si no reconoces al mendigo que toca la puerta de la iglesia, si no reconoces a Jesús ahí y en él, no lo vas a reconocer en el cáliz. Es interesante esta reflexión de San Juan Crisóstomo. Jesús está de incógnito en los demás. ¿Cómo recibimos la presencia de los demás? ¿Cómo recibimos la presencia de Jesús mismo? ¿Cómo recibimos los reclamos de Jesús a nuestra conciencia para darnos una vida mejor, más libre? Presencia. Reconocer la presencia de Jesús y adaptarnos nosotros a la presencia de Jesús para que sea salvífica, y no pretender que la presencia de Jesús se adapte a nosotros como pretendían los fariseos, porque entonces nos es insufrible. Y en tercer lugar, silencio, precisamente para poder reconocer la presencia de Jesús y precisamente para poder adaptar mi ser, mi estado de conciencia a la presencia de Jesús. Silencio. Aquí habla de los malvados. El Santo Padre esta mañana en su misa en Santa Marta también hacía una reflexión muy interesante sobre esto. Decía, ante el malvado que se ensaña, que dice normalmente está movido por el enemigo, cuando hay ensañamiento, ahí es una acción diabólica. ¿Cuál es nuestra respuesta? El silencio. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El silencio. Y sufrió su pasión en silencio ante el ensañamiento del enemigo. Pero mientras más ensañaba el enemigo, más padecía y por lo tanto más redentora fue su pasión. El enemigo, mientras más daño quiere hacer, si nosotros lo sufrimos en paz y unidos a Dios, en fidelidad, como dice el Salmo, nuestro silencio es redentor. Silencio también, decía, para reconocer a Jesús, porque Él está ahí en todo el medio donde nosotros nos movemos. Solo un alma contemplativa, solo un alma con vida interior reconoce a Cristo donde está. Y también para mirar a mi interior, para conocerme a mí mismo, para ver si mis sentimientos, mis motivaciones, mis acciones, mis decisiones van de acuerdo con Jesús. Para eso también necesito silencio. Silencio para examinarme, silencio para escuchar la voz de Dios, silencio para escuchar también al otro. Silencio. Dios habla en el silencio. Vulnerabilidad. Necesitamos de Dios. Presencia. Jesús está presente entre nosotros para resolver esas necesidades y esa vulnerabilidad. Silencio para reconocerlo y para que le permitamos actuar y resolver y sanar y atender nuestras necesidades.